Bienvenidos, almas errantes, a un lugar donde el viento susurra leyendas y cada atardecer esconde un secreto. Aquí, en el alma del oeste, desenterramos las historias de amor, coraje y redención que el tiempo ha querido olvidar. Antes de comenzar, queremos conocer a los compañeros de viaje. Dinos en los comentarios tu ciudad de origen y a qué hora te has unido a nuestro campamento. Leer de dónde vienes hace que nuestro viaje se sienta más real. Y si crees que estas historias merecen ser contadas, únete a nuestra caravana. Ayúdanos a llegar a nuestra primera meta de 1000 almas suscritas a este canal. Ahora, acércate al fuego. Nuestra historia está por comenzar. Amigos míos, acérquense a esta hoguera que crepita, cuyo humo se eleva perezoso hacia el cielo infinito de este viejo oeste. El aire de la noche es un sudario fresco, pero la memoria que porto, la de una historia que me contaron bajo un manto de estrellas tan vasto como el océano, es un fuego que arde sin cesar en mi alma. Soy el alma del oeste y mi voz, quizás un tanto melancólica por los años y los senderos andados, aún guarda esa chispa, esa tenaz esperanza que solo la inmensidad de esta tierra indómita puede forjar. Prepárense, pues el viento, ese antiguo susurrador de secretos, me ha traído este relato de resistencia, de corazones rotos y de un amor que floreció donde menos se le esperaba. Es una historia de polvo y de agua, de traición y de lealtad, y de cómo, incluso en las tierras más secas, la vida siempre encuentra un camino para brotar. Abriguen sus espíritus, que el viaje será largo y profundo, como la misma alma de esta tierra. El sol, implacable y dorado, se derramaba sobre la llanura, tiñendo el horizonte de un ocre feroz que prometía otro día de sequía y esfuerzo. Era el año de nuestro Señor de 1880, y el viejo oeste, vasto y despiadado, se extendía como una piel curtida bajo un cielo tan azul que dolía mirarlo. En esta inmensidad, donde cada brizna de hierba luchaba por su existencia, se encontraba la propiedad de Eleanor Vance, un rancho cuyo nombre, el último suspiro, parecía un cruel presagio. Su casa, una estructura de madera descolorida y agrietada por el tiempo y el sol, se alzaba como un monumento a la tenacidad, pero también a la desolación. Las cercas caídas se arrastraban por el suelo como serpientes moribundas, y la tierra, sedienta y agrietada, se abría en llagas que el viento llenaba de polvo, ese polvo fino y rojizo que se adhería a la piel, a la ropa y al alma misma. Eleanor, una mujer que había conocido la dureza de la vida en cada uno de sus huesos, se movía por esta desolación con una resiliencia que rozaba lo milagroso. Sus manos, antes suaves y delicadas, estaban ahora curtidas y encallecidas, cada línea un mapa de la lucha diaria. Su rostro, enmarcado por mechones de cabello castaño que el sol había salpicado de oro y que siempre se escapaban de la trenza, revelaba la huella de la pérdida y la soledad. Los ojos, de un azul profundo que una vez debieron de brillar con risa, eran ahora pozos de cansancio, pero en su fondo, muy al fondo, ardía una chispa de una voluntad inquebrantable. Era la chispa de quien se niega a ser vencida, la de alguien que, a pesar de todo, se aferraba a la tierra que su difunto esposo, Thomas, había amado con la misma ferocidad con la que ella ahora la defendía. El molino de viento, antaño una torre de esperanza que bombeaba la vida hacia sus campos, era ahora un esqueleto de madera y metal, un espectro de lo que fue. Sus aspas, rotas y torcidas, permanecían inmóviles, como brazos suplicantes alzados hacia un cielo que se negaba a derramar una sola lágrima. El chirrido metálico que solía acompañar el trabajo del molino había sido reemplazado por un silencio sepulcral, solo roto por el silbido del viento que burlón pasaba de largo sin ofrecer consuelo. Eleanor lo miraba cada mañana, un nudo de amargura en la boca.
Era el símbolo de su espíritu roto, de su desesperación creciente. Sin agua, el poco ganado que le quedaba languidecía, y los parches de maíz que intentaba cultivar se desmoronaban en polvo antes de alcanzar la madurez. Cada amanecer era un recordatorio de su vulnerabilidad, de la cuerda floja sobre la que caminaba, la de una mujer sola en un mundo de hombres y de leyes que parecían diseñadas para aplastarla. La amenaza más inmediata y tangible llegaba en la forma del sheriff Jebediah Jeb Thorne. Su nombre, un eco de la Biblia, era una burla para la maldad que albergaba. Thorne era un hombre corpulento, de mirada pequeña y ojos astutos, cuyo uniforme, siempre impoluto a pesar del polvo del camino, era una ironía andante. Sus visitas eran siempre precedidas por una nube de polvo que se levantaba en el horizonte, y el golpeteo rítmico de los cascos de su caballo, un sonido que a Eleanor le helaba la sangre. No venía a ofrecer ayuda, sino a exigir. Los impuestos, exorbitantes y aparentemente arbitrarios, se cernían sobre ella como un buitre, una deuda que sabía que nunca podría pagar. Thorne, con su sonrisa grasienta y sus palabras untuosas, no ocultaba su deseo por su tierra. Había algo más allá de los impuestos, una sed de control, una ambición que Eleanor, con su limitada visión de la política del condado, apenas podía comprender. Intuía que su rancho, por desolado que pareciera, era un punto clave, un eslabón en alguna cadena que se forjaba en la oscuridad. El sheriff, con su papel arrugado en la mano, un aviso de embargo, dejaba caer sus palabras como piedras, cada una un golpe más a su ya maltrecho espíritu. Eleanor, el tiempo se agota, decía con su voz ronca, y esta tierra, querida, podría tener un propósito mayor que solo el de alimentar a una viuda terca. Sus ojos se paseaban por la propiedad con una codicia apenas disimulada. La soledad era un compañero constante, pesado y opresivo. Eleanor había intentado vender algunas cabezas de ganado, pero el mercado era escaso y los precios irrisorios. Había intentado conseguir trabajo en el pueblo, pero las puertas se cerraban ante una mujer sin hombre que la respaldara. Los días se fundían en una monótona sucesión de esfuerzos inútiles. Se levantaba antes del amanecer, la luz apenas asomando por el este, y se acostaba cuando la oscuridad engullía la llanura con el cuerpo dolorido y el alma apesadumbrada. Cenaba lo poco que podía conseguir, a menudo solo un pedazo de pan duro y un poco de té aguado. El silencio de la casa era ensordecedor, roto solo por el susurro del viento a través de las rendijas de las paredes y el lejano aullido de un coyote. Recordaba a Thomas, su risa, el calor de su brazo alrededor de sus hombros. La memoria era un bálsamo y una herida a la vez, recordándole lo que había perdido y la desolación en la que se encontraba ahora. Una noche, mientras el viento aullaba como un alma en pena, Eleanor se encontró sentada en el porche, mirando las estrellas. Cada una parecía una lágrima congelada en el velo oscuro del cielo. Se sentía pequeña, insignificante, una mota de polvo en la vastedad indiferente del universo. ¿Qué sentido tenía su lucha? ¿Para qué aferrarse a un rancho que se marchitaba, a una vida que se consumía en la soledad y la desesperación? Pero entonces, un destello de Thomas, de su promesa de un futuro juntos, de su amor por esta tierra, la impulsó. No se rendiría. No les daría el gusto a Thorne y a los hombres como él. Lucharían, ella y la memoria de Thomas, hasta el último aliento. La tierra era su legado, su refugio y su única posesión verdadera. El olor a tierra seca y a salvia silvestre se mezclaba con el amargo aroma de su propia determinación. Sintió el frío de la noche calar en sus huesos, pero en su corazón una pequeña brasa, aunque débil, se negaba a extinguirse. Era la brasa de la esperanza, o quizás, simplemente, la de la pura y terca supervivencia.
El crepúsculo se extendía sobre la llanura como una manta violeta, envolviendo el rancho de Eleanor Vance en una quietud casi sagrada. El sol, un disco de fuego anaranjado, se hundía lentamente bajo el horizonte, tiñendo las nubes de un rojo intenso que presagiaba la llegada de la noche, y con ella el frío cortante del desierto. Eleanor, con el cuerpo doblado por el cansancio y el alma magullada por la soledad, se disponía a preparar su magra cena: unas pocas patatas, un trozo de tocino rancio y el último puñado de harina para un pan plano. Su mirada se posó en el molino de viento, esa figura estática y desolada, un recordatorio constante de su destino incierto. Sus aspas, rotas y astilladas, parecían brazos extendidos en una súplica muda al cielo. El sonido era lo más impactante: el silencio. Un silencio que solo se rompía por el murmullo del viento, que no traía lluvia, sino solo más polvo. De repente, una tenue nube de polvo se levantó a lo lejos, una mancha indistinta contra el lienzo carmesí del atardecer. Eleanor, con un sobresalto, agudizó la vista. Su primer pensamiento fue el sheriff Thorne, ese buitre de uniforme, pero la silueta que se acercaba no era la de un solo jinete. Era una carreta, lenta, arrastrándose con dificultad, seguida por un hombre a pie y un niño pequeño. El corazón de Eleanor, acostumbrado a la desconfianza, se aceleró. Los extraños en el oeste eran siempre una incógnita: vagabundos, forajidos o simplemente almas perdidas. A medida que se acercaban, pudo distinguir los detalles. La carreta parecía haber perdido una rueda, las mulas estaban exhaustas y el hombre, alto y de complexión fuerte, parecía tan agotado como los animales. El niño, aferrado a la mano del hombre, miraba con ojos grandes y asustados el rancho solitario. El hombre se detuvo a unos metros de la cerca destrozada, su sombrero cubierto de polvo, sus ojos cansados pero firmes. «Buenas noches, señora», dijo con una voz áspera por la sed y el cansancio, pero con un matiz de cortesía. «Somos viajeros perdidos. Nuestra carreta se ha roto y no nos queda agua. ¿Podría usted ofrecernos un poco de ayuda, por favor?» Eleanor dudó. Su primer instinto fue proteger lo poco que tenía. Su rancho era su último refugio y su propia despensa, casi vacía. Pero al mirar al niño, Samuel, de no más de 7 años, con el rostro cubierto de mugre y los ojos implorantes, algo se quebró dentro de ella. Una chispa de humanidad, enterrada bajo capas de desconfianza y dolor, resurgió. Recordó las palabras de su madre: «Nunca niegues agua a un sediento, ni comida a un hambriento, pues en ello reside la verdadera riqueza del alma». «Pasen», dijo Eleanor, su voz más suave de lo que esperaba. «No tengo mucho, pero lo que hay es suyo». El hombre, Arthur Beaumont, y su hijo, Samuel, le siguieron hasta la pequeña cabaña. El interior era simple, espartano pero limpio, con un fuego crepitante en la chimenea que era la única fuente de calor y luz. El aroma a leña quemada y a tierra mojada por el rocío de la tarde llenaba el aire. Eleanor les ofreció 2 taburetes de madera, desgastados pero robustos. Samuel se sentó de inmediato, sus pequeños hombros encorvados. Art, con una gratitud silenciosa en los ojos, se quitó el sombrero, revelando una mata de cabello oscuro salpicado de canas. Sus facciones eran duras, marcadas por el sol, pero había una nobleza en su perfil, una inteligencia en su mirada que intrigó a Eleanor. A pesar de su propia miseria y de que solo le quedaba una comida, Eleanor les ofreció su última porción de sopa de frijoles y un trozo de pan. La sopa era rala, hecha con lo poco que tenía, pero el calor que emanaba de ella era un bálsamo para el frío que se había instalado en sus estómagos. Samuel devoró la suya con una mezcla de hambre y vergüenza, mientras Art comía despacio,
saboreando cada cucharada, sus ojos fijos en Eleanor. No había compasión en su mirada, sino algo más profundo, respeto. Vio la fortaleza en sus ojos cansados, la dignidad en sus movimientos, la generosidad en su acto. Aquella mujer, con apenas nada, había compartido su última comida. Ese gesto, simple pero profundo, encendió una chispa en el alma endurecida de Art, una chispa que había creído extinguida hacía mucho tiempo. Después de la cena, mientras Samuel dormía acurrucado junto al fuego, Art y Eleanor conversaron en susurros. Él le contó de su viaje, de la avería de la carreta, de su desesperación. Eleanor, a su vez, le habló de la sequía, de los impuestos, de la amenaza del sheriff Thorne. No le ofreció detalles, pero la amargura en su voz era palpable. Art escuchó con atención, sus ojos oscuros fijos en las llamas danzantes. De repente, su mirada se desvió hacia el molino de viento, visible a través de la ventana. «Su molino», dijo, su voz tranquila. «Parece que necesita una mano». Eleanor soltó un suspiro. «Está roto desde hace meses. Mi esposo, él era quien lo mantenía. Yo no tengo ni la fuerza ni el conocimiento». Art asintió. «Tal vez pueda echar un vistazo. Tengo algo de experiencia con la maquinaria». A la mañana siguiente, con el sol apenas asomando por el este, Art se dirigió al molino. Eleanor lo observó desde la distancia, escéptica, pero con una diminuta brasa de esperanza. Él trabajó con una destreza inesperada, sus manos grandes y fuertes moviéndose con precisión sobre las piezas oxidadas. Pasó horas limpiando, engrasando, ajustando. Eleanor le trajo agua, observando cómo su frente se perlaba de sudor. Había una concentración en su rostro, una determinación silenciosa que la impresionó. El sonido de su martillo resonaba en el aire quieto, un sonido de trabajo, de propósito, que había estado ausente de su rancho durante demasiado tiempo. Finalmente, a media tarde, Art se irguió, limpiándose las manos en un trapo. «Pruebe, señora», dijo con una sonrisa cansada. Eleanor, con el corazón en un puño, se acercó al mecanismo de bombeo. Empujó la palanca y con un chirrido que fue música para sus oídos, las aspas del molino comenzaron a girar, lento al principio, luego con una cadencia constante. El agua fresca y limpia brotó de la bomba derramándose sobre la tierra sedienta. Eleanor soltó un grito ahogado. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No solo era agua, era esperanza, era vida. Se volvió hacia Art, incapaz de articular palabra, su gratitud tan inmensa que la ahogaba. Él simplemente asintió, una expresión de satisfacción en su rostro. Había devuelto no solo el agua a la tierra, sino una efímera pero preciosa esperanza a su corazón. El rancho se llenó de un sonido que había olvidado, el susurro constante y rítmico del molino, una canción de vida. Los días se convirtieron en una semana. Art y Samuel se quedaron, su presencia llenando el vacío del rancho. Art ayudaba con las tareas, reparando cercas, arreando el poco ganado. Samuel, un niño callado y observador, se pegaba a Eleanor, su risa suave un bálsamo en la casa. Eleanor se encontró riendo de nuevo, pequeños estallidos de alegría que rompían la monotonía de su existencia. Cocinaban juntos, comían juntos, bajo el vasto cielo estrellado. La desconfianza de Eleanor se fue disipando lentamente, reemplazada por una creciente, aunque cautelosa, afección por Art y su hijo. Sentía una conexión innegable con aquel hombre misterioso, un vínculo forjado en la adversidad y la humanidad compartida. El calor de su presencia, el brillo de sus ojos cuando la miraba, la hacían sentir viva de una manera que no había experimentado desde la muerte de Thomas. Pero la sombra del sheriff Thorne, como un buitre paciente, no tardó en reaparecer. Una mañana, cuando el sol apenas comenzaba a calentar la tierra, el golpeteo de los cascos de su caballo resonó en la distancia.
Eleanor sintió un escalofrío helado recorrerle la espalda. Los ojos de Art se tensaron. Thorn desmontó con su habitual arrogancia, su mirada recorriendo el rancho, deteniéndose en el molino en funcionamiento y luego en Art. Una sonrisa astuta se dibujó en sus labios. «Señora Vance», dijo con su voz untuosa, «veo que ha encontrado ayuda. Me alegro, porque la fecha límite para sus impuestos es inminente y esta vez no habrá prórroga». Eleanor sintió que el mundo se le venía encima. La esperanza que Art había traído se desvanecía ante la dura realidad. Art, que había permanecido en silencio, se adelantó. «¿Cuánto es la deuda, sheriff?», preguntó con una voz tranquila, pero con una autoridad subyacente que sorprendió a Eleanor. Thorn se rió, con un sonido áspero. «Una suma considerable, vaquero, demasiado para que una viuda la pague, y más para un vagabundo como usted». Art, sin inmutarse, metió la mano en su bolsillo y sacó una cartera de cuero. Eleanor lo miró incrédula. De ella, Art extrajo un fajo de billetes, nuevos y limpios, que contaron una suma sorprendente. «Esto debería cubrirlo», dijo Art, extendiendo el dinero hacia Thorn. Eleanor se quedó sin aliento. ¿De dónde había sacado Art tanto dinero? La sorpresa se mezcló con una punzada de desconfianza. ¿Quién era realmente este hombre? El sheriff. Por un momento se quedó mudo, su rostro reflejando una mezcla de asombro y frustración. Tomó el dinero, lo contó con avidez y luego, con una mirada recelosa hacia Art, asintió. «Bien, esto cubre la deuda actual, pero no se olvide, señora Vance, siempre hay más impuestos, más deudas. Esta tierra es valiosa». Con esas palabras, se montó en su caballo y se alejó, dejando tras de sí un rastro de polvo y una estela de incertidumbre. Eleanor se volvió hacia Art, sus ojos llenos de preguntas. «¿Quién es usted? ¿De dónde sacó todo ese dinero?». Art la miró, sus ojos oscuros llenos de una complejidad que ella no podía descifrar. La sonrisa que le había dedicado antes había desaparecido, reemplazada por una expresión de seriedad. «Es complicado, Eleanor», dijo, su voz suave. «Baste con decir que este dinero no me faltará y que hay una razón por la que estoy aquí. Una razón que va más allá de un molino roto». El dilema central de Eleanor se volvió desgarrador. Había visto la bondad de Art, su destreza, su afecto por Samuel. Había sentido su corazón ablandarse en su presencia. Pero ahora, la revelación de ese dinero misterioso, de su evidente secreto, la llenaba de dudas. Podía confiar en un hombre que le ocultaba su verdadera identidad, incluso si sus acciones parecían salvarla. La esperanza que él le había traído estaba empañada por la desconfianza. Era su ayuda, parte de un plan más grande que, en última instancia, la despojaría de la única cosa que le quedaba: su tierra, bajo el pretexto del progreso del ferrocarril, tal como había insinuado Thorn. Su mente la instaba a la cautela, temiendo que la verdad revelara una traición aún mayor. ¿Y si este hombre, que parecía un ángel guardián, era en realidad un lobo con piel de cordero, un peón en un juego mucho más grande y peligroso? Se debatía entre la gratitud hacia el hombre que reparó su molino y el miedo a ser engañada una vez más, especialmente cuando las palabras de Thorn resonaban en su mente. Esta tierra es valiosa. Su corazón, endurecido por la adversidad, comenzaba a ablandarse ante la bondad de Art, pero su mente la instaba a la cautela, a esa vieja y amarga lección aprendida con el tiempo. Confía en nadie. Y en ese silencio cargado de dudas, uno se pregunta qué camino tomar. Es en estas encrucijadas del alma, donde la luz de la esperanza se mezcla con las sombras de la incertidumbre, que valoro tenerlos a ustedes aquí, escuchando. Si estas historias que exploran el corazón humano y las decisiones que forjan nuestro destino también te importan, considera unirte a nosotros suscribiéndote a este canal.
Tu apoyo es el que nos permite seguir cabalgando en busca de más relatos como este, historias que nos recuerdan la complejidad y la belleza del espíritu humano en su constante lucha. La tensión en el rancho se volvió casi palpable. A pesar de que la deuda inmediata había sido saldada, la presencia del dinero misterioso de Art y la evasiva respuesta sobre su origen crearon una barrera invisible entre él y Eleanor. Ella, que había comenzado a abrir su corazón a la calidez de su presencia y a la alegría silenciosa de Samuel, se encontró de nuevo envuelta en una fina capa de desconfianza. Sus ojos lo seguían con una mezcla de gratitud y escepticismo. ¿Era un vagabundo con suerte, un jugador o algo más oscuro, algo que la conectaba sin saberlo con los hilos de poder que el sheriff Thorne parecía manejar con tanta soltura? Thorne, por su parte, no. Se dio por vencido. A pesar de haber recibido el pago, sus visitas no cesaron. Eran más sutiles al principio. Pretextos burocráticos sobre permisos de agua, regulaciones de ganado o la necesidad de inspeccionar posibles rutas para un futuro camino que, según él, beneficiaría a todos. Pero en cada visita, la mirada de Thorne se posaba en la tierra de Eleanor con una codicia aún más descarada. Sus palabras eran venenosas, insinuando que la ayuda de Art era solo un arreglo temporal, que el rancho era valioso por razones que Eleanor desconocía y que tarde o temprano caería en sus manos. «Verá, señora Vance», le dijo una tarde mientras Art estaba en el pueblo. «Hay planes grandes para esta región, el progreso, ya sabe, y su tierra. Su tierra está en el camino del progreso, no hay dinero que pueda detenerlo». Eleanor sentía que la cuerda se tensaba de nuevo alrededor de su cuello. El molino seguía girando, la tierra recibía agua, pero la paz que había sentido era ilusoria. La presencia de Art era un bálsamo, pero también una fuente constante de inquietud. Observaba cómo él interactuaba con Samuel, su ternura, su paciencia. Veía cómo reparaba cosas con una habilidad que iba más allá de la de un simple vaquero. Su forma de hablar, sus modales, aunque cubiertos por la rudeza del camino, denotaban una educación y una finura que no cuadraban con la historia que él ofrecía. ¿Quién era Arthur Beaumont? Ella se encontraba en una encrucijada emocional. Su corazón, que había comenzado a ablandarse ante la bondad de Art, ahora se sentía traicionado por el velo de secreto. ¿Cómo podía enamorarse de un hombre que no era transparente con ella? Pero, al mismo tiempo, ¿cómo podía ignorar la ayuda que le había prestado, la esperanza que había traído a su vida y la de Samuel? Art, consciente de la creciente distancia de Eleanor, intentó acercarse. Le contaba historias de sus viajes, de lugares lejanos que había visto, pero siempre había un muro, una parte de sí mismo que mantenía oculta. Eleanor, en sus momentos de debilidad, se encontraba tentada a preguntarle directamente, a exigirle la verdad, pero el orgullo y el miedo a la respuesta la detenían. Una noche, mientras el cielo estrellado los envolvía en su manto silencioso, Art la encontró sentada en el porche mirando el molino. «¿Inquieta, Eleanor?», preguntó, su voz suave. Ella asintió. «Siempre hay algo, ¿no? Siempre un nuevo fantasma. Y ahora es usted, señor Beaumont. No lo entiendo. No entiendo cómo un hombre como usted apareció de la nada con tanto dinero, o por qué se queda en este desolado lugar». Art suspiró, el aire escapándose de sus pulmones como una confesión silenciosa. «Hay cosas que no puedo decir aún, Eleanor. No por falta de confianza en usted, sino por la propia seguridad de lo que busco aquí». La vaguedad de su respuesta solo avivó la llama de la desconfianza en Eleanor. «¿Y qué busca? ¿Mi tierra? ¿Mi alma?» El dolor en su voz era palpable. Art se acercó, sus ojos llenos de una profunda tristeza. Nunca su alma, Eleanor, nunca su tierra, solo la justicia y quizás
algo más que no esperaba encontrar. Retrocedió como si el momento de la revelación no hubiera llegado aún, dejando a Eleanor con más preguntas que respuestas. Los días siguientes fueron una danza de aproximación y retirada. Art seguía ayudando en el rancho, su presencia un ancla silenciosa. Eleanor lo observaba, su conflicto interno creciendo. Veía su nobleza en pequeños gestos, la forma en que cuidaba a Samuel, cómo se aseguraba de que el molino funcionara perfectamente, su mirada preocupada cuando ella se veía agobiada. Pero el secreto, como una espina, se clavaba más profundo. Era una decisión que marcaría su destino para siempre, y me siento agradecido de poder compartir este peso con ustedes. Cada vez que alguien se suscribe, siento que nuestra fogata crece, dándonos más coraje para contar las verdades más difíciles. Es en estos momentos de incertidumbre donde el corazón se debate entre la razón y el sentimiento, que la voz de un narrador se vuelve más necesaria para iluminar el camino y recordar que no estamos solos en nuestras dudas. La situación llegó a un punto crítico cuando Thorn, con una sonrisa triunfal, se presentó de nuevo en el rancho, esta vez acompañado por un notario y 2 de sus matones, hombres de mirada fría y manos en las culatas de sus revólveres. «Señora Vance», dijo con un tono de voz que no admitía réplica, «hemos descubierto una pequeña irregularidad en los títulos de su tierra, un tecnicismo, ya sabe, y con los planes de desarrollo para el ferrocarril, su propiedad ha sido designada como estratégica. Necesitamos que firme estos papeles. Una expropiación, si prefiere llamarlo así. A cambio de una compensación, por supuesto, aunque no espere una fortuna». Eleanor sintió que la sangre se le helaba en las venas. Era una trampa. Todo había sido una trampa. El dinero de Art, la reparación del molino, todo para que ella bajara la guardia y se sintiera segura, mientras Thorn movía sus hilos en la oscuridad. Miró a Art, que permanecía de pie tenso, sus ojos clavados en Thorn. «No firmaré nada», dijo Eleanor. Su voz temblaba, pero sus ojos brillaban con una furia contenida. «Esta es mi tierra, mi hogar». Thorn se rió, un sonido seco y cruel. «No tiene opción, señora. Tenemos la ley de nuestro lado. Y si se niega, se la llevaremos de todos modos, y no recibirá ni un centavo». La amenaza era clara, brutal. Los matones dieron un paso adelante. Art dio un paso al frente. «Thorn», dijo, su voz tranquila, pero con una autoridad que Eleanor nunca le había escuchado. «No creo que tengas la autoridad para hacer esto». El sheriff lo miró con desdén. «¿Y quién eres tú para decirme qué puedo hacer, vaquero? ¿Un mequetrefe que encontró un poco de oro en un arroyo?» Art sonrió, una sonrisa fría y peligrosa. «Mi nombre no es Arthur Beaumont, sheriff. Mi nombre es Arthur Sterling, y soy el presidente de la compañía de Ferrocarriles del Pacífico Oeste». Un silencio atónito cayó sobre el rancho. Eleanor sintió que la cabeza le daba vueltas. Arthur Sterling, el magnate ferroviario. La verdad, al fin, se revelaba, y era más impactante de lo que jamás hubiera imaginado. Thorn palideció, su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una expresión de puro terror. Los matones se miraron, inseguros. «No puede ser», balbuceó Thorn. «Sterling está en la ciudad. No estaría aquí, en este rancho». Art sacó de su bolsillo un distintivo de oro, grabada con las iniciales AES y el logo de la compañía ferroviaria. «He pasado los últimos meses investigando la vasta red de corrupción que afecta la construcción de mi propia línea de ferrocarril, Thorn. Una red en la que tú, sheriff, eres una pieza clave. Tus impuestos exorbitantes, tus expropiaciones ilegales, tus tratos con terratenientes corruptos, todo para desviar fondos y tierras. Lo sé todo». La escena se trasladó rápidamente a la polvorienta sala del tribunal de la pequeña ciudad cercana,
un lugar que rara vez veía algo más emocionante que un juicio por robo de ganado o una disputa por tierras. Pero ese día, el aire estaba cargado de una expectativa eléctrica. Las bancadas estaban repletas de rancheros, colonos y curiosos que habían oído rumores de la confrontación en el rancho de Eleanor. El juez Miller, un hombre canoso y de semblante serio, presidía la sala con una dignidad que contrastaba con la sordidez del drama que se desarrollaba. El sheriff Jebediah Thorne, con el rostro pálido y sudoroso, estaba sentado en el banquillo de los acusados, su arrogancia habitual reemplazada por un temor palpable. Sus ojos pequeños e inquietos buscaban apoyo en la multitud, pero solo encontraban miradas de desprecio y furia contenida. Eleanor Vance, sentada en la primera fila, con su cabello cuidadosamente recogido y su vestido más limpio, sentía el pulso martillearle en las sienes. A su lado, Art, ahora conocido públicamente como Arthur Sterling, el magnate ferroviario, se erguía con una presencia imponente. Su vestimenta era más fina de lo que Eleanor le había visto, pero sus ojos permanecían fijos en ella, un reflejo de disculpa y preocupación. El fiscal, un joven abogado de la ciudad con ambiciones, comenzó a presentar el caso contra Thorne. Describió meticulosamente la red de extorsión, los impuestos fraudulentos, las expropiaciones ilegales y la manipulación de títulos de propiedad. Los testigos, rancheros y pequeños propietarios que habían sufrido bajo el yugo de Thorne subieron al estrado, sus voces temblorosas al principio, pero fortaleciéndose con cada revelación, cada queja acumulada durante años. Hablaron de tierras robadas, de familias arruinadas, de la impotencia ante la corrupción. Cuando llegó el turno de Arthur Sterling, se produjo un murmullo en la sala. Su testimonio fue metódico y devastador. Explicó cómo había llegado a la región de Incógnito, disfrazado de vaquero, para investigar personalmente las irregularidades que estaban frenando la expansión de su línea de ferrocarril. El ferrocarril, dijo con voz clara y resonante, es una fuerza para el progreso, para unir a este vasto país, pero no puede construirse sobre la base de la corrupción y el despojo. El sheriff Thorne y sus cómplices han estado desviando fondos, extorsionando a los propietarios de tierras y falsificando documentos para enriquecerse, obstaculizando así el avance de una obra vital. Presentó libros de Mindondicin, cuentas, documentos falsificados y pruebas irrefutables que había reunido durante sus meses de incógnito. La sala lo escuchaba con un silencio reverente, apenas roto por los suspiros de asombro. La revelación de la verdadera identidad de Arthur golpeó a Eleanor con la fuerza de un puñetazo. Era como si el suelo se abriera bajo sus pies. Este hombre, que había compartido su última sopa y reparado su molino con sus propias manos, era en realidad uno de los hombres más poderosos del país. La traición no era solo de Thorne, sino, a su modo, también de Art. Sintió una punzada de dolor agudo, una mezcla de decepción y rabia. ¿Todo había sido una farsa? ¿Su amabilidad, su preocupación, eran solo parte de una elaborada estrategia para obtener su tierra? Su corazón, que apenas había empezado a sanar, se sentía de nuevo desgarrado. Miró a Art y por un momento solo vio al hombre que le había ocultado una verdad tan fundamental. Su mente, habituada a la cautela, gritaba ¡traición! Pero entonces, mientras Art continuaba su testimonio, explicando cómo sus investigaciones lo habían llevado directamente a la puerta de Eleanor, cómo la historia de su molino roto y los impuestos de Thorne eran un microcosmos de la corrupción generalizada que él combatía, algo hizo clic en la mente de Eleanor. Habló de su encuentro, de su acto de bondad, de cómo eso lo había conmovido y de cómo el rancho de Eleanor se había convertido en el punto central de su investigación, no por su valor,
estratégico inicial, sino por la injusticia que se cernía sobre ella. «No vine por su tierra, juez», dijo Art, su voz volviéndose más emotiva. «Vine por la justicia». Y la señora Vance, con su resiliencia y su nobleza, me mostró la verdadera cara de la injusticia que Thorne había infligido a tanta gente. Fue entonces cuando el fiscal llamó a Eleanor al estrado. El corazón le dio un vuelco. Se levantó con piernas temblorosas, el peso de todas las miradas sobre ella. Mientras caminaba hacia el estrado, sus ojos se cruzaron con los de Art. En su mirada, Eleanor no vio engaño, sino una profunda súplica por comprensión, por perdón. Vio el arrepentimiento, sí, pero también una verdad más grande, la de un hombre que, a pesar de su disfraz, había actuado con bondad y con un propósito noble. La decisión, su acto de coraje, se forjó en ese instante. Podría haberlo denunciado por su engaño, por la mentira de su identidad. Podría haberse aferrado a su dolor y a su desconfianza. Pero al mirar el rostro derrotado de Thorne, al recordar los años de sufrimiento que él le había causado y al ver la honestidad en los ojos de Art, supo lo que debía hacer. Cuando el fiscal le preguntó si el sheriff Thorne la había amenazado, si había intentado despojarla de su tierra, Eleanor, con una voz que al principio vaciló, pero que luego se hizo fuerte y clara, contó su historia. Describió las visitas de Thorne, la exigencia de impuestos exorbitantes, las amenazas, la desesperación. Y luego habló de la llegada de Art. No lo presentó como su salvador ingenuo, sino como un hombre que con sus propias manos había devuelto la vida a su rancho y que, con su dinero, había ahuyentado, aunque temporalmente, al depredador. No ocultó su propia confusión, su desconfianza inicial hacia Art, el misterio de su identidad. «No entendí quién era», dijo, mirando directamente a Art, «pero él reparó mi molino, él me dio esperanza, y él me salvó de este hombre», dijo, señalando a Thorne con el dedo. «Él, Arthur Sterling, es el hombre que desenmascaró la verdad, y por eso le estoy agradecida». Su testimonio, honesto y emotivo, selló el destino de Thorne. La sala estalló en murmullos de aprobación. El juez Miller asintió, su rostro severo pero satisfecho. Eleanor había elegido no solo defenderse a sí misma, sino también la verdad. Había elegido confiar en la bondad subyacente de un hombre, a pesar de sus secretos. Su corazón, aunque todavía magullado, se abría al perdón y a la posibilidad de un futuro. El acto de coraje no fue solo enfrentar a Thorne, sino también la propia vulnerabilidad de su corazón. Había apostado por la esperanza en un hombre que le había mentido, en la creencia de que sus acciones eran más ruidosas que la verdad oculta. El veredicto no se hizo esperar. El sheriff Jebediah Thorne fue declarado culpable de corrupción, extorsión y abuso de poder. La sentencia fue severa: prisión y la confiscación de todos sus bienes mal habidos. La sala del tribunal estalló en 1900. Aplausos y vítores, una liberación catártica de años de opresión. Thorne fue sacado de la sala, su rostro descompuesto por la furia y el terror, sus ojos lanzando miradas de odio hacia Eleanor y Arthur. La poética del silencio se adueñó de la sala una vez que el tumulto se hubo disipado. La gente se dispersó lentamente, susurrando y chocando hombros, sus rostros marcados por una mezcla de alivio y asombro. Eleanor permaneció en el estrado, el eco de sus propias palabras aún resonando en sus oídos. Se sentía agotada, pero extrañamente ligera. El peso de años de miedo y soledad se había levantado de sus hombros. La justicia había prevalecido, un concepto que en el viejo oeste a menudo era tan elusivo como la lluvia en un verano seco. Arthur Sterling se acercó a ella, su rostro una mezcla de alivio y una profunda preocupación. «Eleanor», dijo, su voz más suave de lo que le había oído en mucho tiempo,
No sé cómo agradecerte. Tu testimonio fue fundamental. Eleanor lo miró a los ojos, los suyos aún cargados de una complejidad de emociones. Había gratitud, sí, pero también una punzada de dolor por el engaño. ¿Por qué, Arthur?, preguntó. Su voz apenas un susurro. ¿Por qué el secreto? ¿Por qué la mentira? Arthur suspiró, su mirada fija en el suelo antes de levantarla para encontrar la suya. No fue una mentira, Eleanor. Fue un disfraz, un velo necesario para descubrir la verdad. Si Thorn hubiera sabido quién era yo, mi investigación habría terminado antes de empezar. Y cuando te conocí, cuando vi tu bondad, tu lucha, tu rancho, el rancho se convirtió en el epicentro de mi investigación. No por su valor en sí, sino por la injusticia que se cernía sobre ti. No quería asustarte ni ponerte en peligro antes de tener todas las pruebas. Y luego me encontré queriendo quedarme. No como Sterling, el magnate, sino como Art, el vaquero que reparó tu molino. Temía que si te revelaba la verdad, me vería solo como el hombre de negocios, y no como el hombre que se enamoró de tu espíritu. Las últimas palabras cayeron entre ellos como una revelación, tiernas y brutales a la vez. El corazón de Eleanor dio un vuelco. ¿Enamorado? La idea era tan extraña, tan inesperada, que le zumbaban los oídos. Había esperado una disculpa, una explicación lógica, pero no una confesión tan íntima, tan vulnerable. El silencio se cernió, un silencio cargado de los sentimientos no expresados de ambos. Eleanor miró a aquel hombre, Arthur Sterling, el magnate, el vaquero, el hombre que le había mentido y al mismo tiempo la había salvado. Vio las marcas del sol en su rostro, la fatiga en sus ojos, pero también una honestidad brutal en esa última confesión. Samuel te extraña, dijo Art, rompiendo el silencio, cambiando el tema, dándole espacio para procesar. Ha estado preguntando por ti cada día. La mención de Samuel suavizó el rostro de Eleanor. El niño, inocente y puro, era un puente entre ellos, una razón para perdonar, para mirar más allá del engaño inicial. Los días y las semanas que siguieron al juicio fueron un tiempo de curación y de reconstrucción. La reputación de Thorn quedó destrozada y su red de corrupción se desmoronó. Los rancheros y colonos que habían sido estafados comenzaron a recuperar lo que les pertenecía o a recibir compensaciones justas. El ferrocarril de Arthur Sterling, ahora libre de las garras de la corrupción de Thorn, pudo continuar su avance, prometiendo traer nuevas oportunidades a la región. Pero Arthur se aseguró de que el progreso no aplastara a los pequeños propietarios. Su visión era la de un desarrollo justo, no la de una conquista. Eleanor se quedó en su rancho, su tierra asegurada, su molino girando con un ritmo constante que era la melodía de su nueva vida. Arthur no se fue de inmediato. Pasaba sus días en la ciudad, atendiendo los asuntos del ferrocarril y los ramales de la corrupción, pero cada atardecer regresaba al rancho de Eleanor. Y Samuel, el pequeño Samuel, era la constante, el lazo que los unía. Eleanor lo cuidaba, le enseñaba a leer y a escribir, y él, a cambio, le ofrecía la compañía y la risa que habían estado ausentes de su vida durante demasiado tiempo. Las conversaciones entre Eleanor y Arthur eran largas y profundas, a menudo bajo el cielo estrellado, con el molino de fondo, su silueta recortada contra la luna. Él le contaba más de su vida, de su ambición por el ferrocarril, de su soledad en un mundo de negocios. Ella le hablaba de Thomas, de la vida en el rancho, de sus miedos y sus sueños. La verdad, aunque dolorosa al principio, había abierto un camino para una honestidad brutal. Hablaron de la desconfianza de Eleanor, de su miedo a ser herida de nuevo. Hablaron de la necesidad de Arthur de proteger su misión, y de cómo sin quererlo había herido el corazón de la mujer que había llegado a amar.
El amor entre ellos no fue un estallido repentino, sino un fuego lento, alimentado por la comprensión, el perdón y el respeto mutuo. Era un amor, forjado en el crisol de la adversidad, un amor improbable que había florecido en la tierra áspera del viejo oeste. Arthur no le ofreció una vida de lujos en la ciudad, sino un futuro compartido, un compromiso con el rancho y con la vida que ella amaba. Se arremangó, trabajó a su lado, no como un magnate, sino como un compañero. Construyeron nuevas cercas, expandieron los campos, su rancho, el último suspiro, comenzó a prosperar. El molino de viento, esa figura que una vez había sido un símbolo de su espíritu roto, era ahora un emblema de su amor perdurable. Sus aspas giraban sin cesar, bombeando agua, nutriendo la tierra, simbolizando la vida que crecía entre ellos. El rancho, antaño un lugar de desolación, se convirtió en un hogar, lleno de risas, de trabajo duro y de la promesa de un futuro. Samuel, con la presencia de Eleanor y Arthur, encontró la familia que nunca había tenido, un faro de estabilidad en un mundo incierto. Eleanor, la viuda de temple inquebrantable, encontró no solo la redención para su tierra, sino también la redención para su propio corazón, un corazón que una vez había creído que nunca volvería a sentir la plenitud del amor. Y así, amigos míos, la esperanza encontró un hogar en el lugar más inesperado, un rancho desolado en el corazón del indómito oeste. Que estas historias nos recuerden que, incluso cuando la tierra parece seca y el alma se siente marchita, siempre hay una fuente oculta de bondad, una chispa de amor, un acto de coraje que puede transformar la desolación en un nuevo comienzo. El viento, ese viejo narrador, sigue susurrando leyendas a través de los cañones, leyendas de hombres y mujeres que, como Eleanor y Arthur, encontraron la fuerza para luchar, para perdonar y para amar en las circunstancias más difíciles. Gracias por acompañarme hasta el final de este relato. Al suscribirte a este canal, te aseguras de que el alma del oeste nunca deje de susurrar sus leyendas, y que estas historias, tan viejas como las montañas y tan nuevas como el amanecer, sigan encontrando su camino hacia corazones dispuestos a escuchar.